Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar repasando los últimos acontecimientos relacionados con la dictadura venezolana y la resistencia democrática de este país. Como se sabe, Edmundo González Urrutia, presidente electo de los venezolanos, está desde hace 2 semanas en España en calidad de asilado político. Para que se haya podido retirar del país y llegar a España, tienen que haberse dado negociaciones entre España y Venezuela, algo que es negado por el gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que desmentido por la dictadura venezolana. Al respecto, veamos el siguiente informe. España ha negado su participación en las negociaciones entre el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia y el régimen de Nicolás Maduro, que llevaron a la salida de González hacia España. Antes de partir, González firmó una carta en la residencia del embajador español en Caracas, en la que aceptaba la controvertida victoria de Maduro en las elecciones de julio, ampliamente denunciadas como fraudulentas. González, quien ha descrito la firma de dicha carta como producto de coacción, chantaje y presión, se refugió en la embajada española antes de partir a España, donde ahora tiene asilo político. Las imágenes del supuesto momento en que firmó el documento fueron presentadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y aliado clave de Maduro, en las que también aparece el embajador español Ramón Santos. El gobierno español, sin embargo, ha negado cualquier implicación en la firma o negociación del documento. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó que ni el gobierno ni el embajador participaron en la redacción del acuerdo. Álvarez también aseguró que el único objetivo de la diplomacia española fue asegurar la salida de González de Venezuela, sin influir en sus decisiones. Un hecho que eleva las sospechas es la participación de José Luis Rodríguez Zapatero en las negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez para el exilio de Edmundo González Urrutia. Además, genera suspicacia que el gobierno de Sánchez se haya negado a reconocer a González Urrutia como presidente electo, esto pese a otorgar el asilo. La revelación de Edmundo González de haber sido coaccionado en la Embajada de España ha generado aún más controversia. No obstante, ahora el reconocimiento del candidato opositor por el Parlamento de España y también por el Parlamento Europeo marca un nuevo momento en la lucha contra la dictadura en Venezuela. La presencia de Edmundo González Urrutia en España es bastante controvertida. Hay sectores de la oposición venezolana que consideran esto una traición. Por otra parte, también hay sectores, los mayoritarios, que lo ven como un hecho conveniente, aunque forzado. Por otra parte, para la dictadura venezolana es conveniente tener lejos del país a un actor tan importante como el presidente electo. Por su parte, para el gobierno de España, resulta también conveniente, en vista de que ayuda como cortina de humo ante los cuestionamientos que se vienen haciendo a Pedro Sánchez con motivo pues, del juicio, el proceso a su esposa por temas de corrupción, también las investigaciones a su hermano, y además ayudan al gobierno de Sánchez a dar la imagen de un gobierno comprometido con la democracia, al otorgar el asilo a un perseguido político. Sin embargo, la posición de España en los hechos es algo ambigua, algo similar a la postura que tienen gobiernos como el de Brasil y el de Colombia, que son estados que si bien no reconocen los resultados electorales, tampoco condenan firmemente el escandaloso fraude electoral contra Edmundo González Urrutia. Y es que si bien el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, le ha otorgado primero asilo diplomático en la Embajada de Caracas, de España, y luego asilo político en territorio español, al mismo tiempo el gobierno de Sánchez no ha reconocido oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Y además, en los hechos, al contribuir a su salida del país, están ayudando a tener al régimen, tener lejos del país pues, a un actor clave, que es el presidente electo. En los hechos están permitiendo o ayudando a que quien debería asumir la presidencia en enero no esté dentro del país. Por eso hay una postura algo ambigua por parte del gobierno español, ¿no? Ayuda a proteger al presidente electo, pero no lo reconoce. Ahora, ¿hubo negociaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y la dictadura chavista? La realidad es que sí, esto es evidente. Ni bien llegó Edmundo González Urrutia a España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, señaló
que no habían existido negociaciones con la dictadura chavista. Sin embargo, esto fue desmentido por Delcy Rodríguez, quien es la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Y además ella es hermana de Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que es el poder legislativo. Los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, han tenido un rol protagónico en la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela. Ambos se dirigieron se presentaron en la Embajada Española de Caracas y fueron quienes se encargaron de coaccionar al presidente electo a fin de que suscriba un documento ciertamente vergonzoso para poder otorgarle el salvoconducto y que así saliera del país. Al respecto, escuchemos las declaraciones de Edmundo González Urrutia. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. Millones de venezolanos tienen la voluntad. Bueno, estas declaraciones son bastante graves. No solamente con relación a lo que ya se sabe de la represión y la presión por parte del régimen, que incluso había ordenado su captura, sino es bastante comprometedor para el gobierno español, ya que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, señaló que simplemente había habido contactos de tipo operativo, mientras que el régimen ha señalado que se han dado amplias negociaciones y contactos, y esto es evidente. Al final de cuentas, Edmundo González Urrutia ha sido coaccionado en la Embajada de España, esto es, en territorio español, e incluso en presencia del propio embajador Ramón Santos. Hay imágenes en las que hay una persona que se atribuye pues, que su identidad es el embajador de España en Venezuela, alrededor, junto a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez y Edmundo González. Acá se ve claramente cómo el presidente electo termina suscribiendo este documento histórico y lamentable que ha servido de instrumento al régimen pues, para señalar que él ha claudicado. Y esta coacción se ha dado en territorio español, en vista de que la Embajada de España en Caracas es territorio español. Ahora, Edmundo González Urrutia, una vez que ha llegado a España, a los pocos días ya empezó a emitir comunicados. Ha emitido un comunicado y 2 videos, además de con mensajes en X algo más cortos. Con respecto a este comunicado, reafirma su compromiso con la oposición. Entre otras cosas, señala lo siguiente, y cito: "Mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo venezolano es irrenunciable. El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable". Bueno, a pesar de esto, es ciertamente cuestionable que este político, líder opositor, haya elegido como país para ser asilado y también para tener asilo diplomático y luego asilo político, un país como España, que es un país gobernado por un partido socialista que no tiene una oposición firme con la dictadura venezolana, pero que además es un país cuyo gobierno
el de Pedro Sánchez, el del Partido Socialista Obrero Español, es aliado de los socialistas y chavistas españoles de Sumar, con quienes tienen ministerios y son parte del gobierno. En vez de ir a un país frontal con esta dictadura, que lo reconozca oficialmente como presidente, Edmundo González Urrutia ha elegido la protección de España. Y esto es algo ciertamente cuestionable. Por otra parte, con relación al documento suscrito, coaccionado por los hermanos Rodríguez, él ha señalado, entre otras cosas, lo siguiente. En esta carta, ¿no? Reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precipitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. Esto es increíble, en vista de que la Sala Electoral pertenece a la Corte Suprema de Venezuela, que es presidida por Carislia Rodríguez, quien ha sido militante del partido oficialista, el partido de la dictadura. Incluso hay videos e imágenes de la máxima autoridad judicial de Venezuela haciendo campaña por el chavismo. Y él señala en esta carta, evidentemente obligado, que acata estas decisiones, aunque le parezcan precipitadas. Y bueno, si bien este documento, como bien señala Edmundo González Urrutia, carece de legalidad en vista de que se suscribió bajo una situación de coacción, y también es cierto que al estar lejos de Venezuela su integridad se mantiene, está protegida su integridad, no va a ser detenido. También es cierto que esta carta evidencia y revela una innegable debilidad por parte del presidente electo de los venezolanos, algo que sería difícil de ver en la verdadera líder de la oposición, María Corina Machado, quien se mantiene en Venezuela y que es un personaje que sería difícil verla claudicar de alguna manera de esta forma, suscribiendo documentos tan comprometedores como este. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos con el Parlamento Europeo, que ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Seguimos en Informe Extra. Este jueves, el Parlamento Europeo, esto es el órgano legislativo de la Unión Europea, ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Vamos con el informe. El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela, instando a la Unión Europea a adoptar la misma postura. Esta resolución, impulsada por el Partido Popular Europeo, fue respaldada con 309 votos a favor. Además del PPE, el grupo de los conservadores y reformistas de Giorgia Meloni y el de Patriotas de Europa de Vox y Víctor Orbán apoyaron la resolución. Mientras tanto, la izquierda radical, conformada por los Verdes y el PSOE europeo, votaron en contra, sumando 201 votos. Esta postura muestra el desprecio por la democracia en Venezuela y el apoyo tácito al régimen de Nicolás Maduro. El documento no solo reconoce a González Urrutia como presidente, sino que también solicita a la Unión Europea y a sus Estados miembros que garanticen que pueda asumir sus funciones el 10 de enero del 2025, de acuerdo con la Constitución de Venezuela. Además, se reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas del país sudamericano. González Urrutia, actualmente exiliado en España, agradeció el apoyo del Parlamento Europeo y destacó la importancia de que las democracias del mundo se pronuncien ante los claros resultados de las elecciones del 28 de julio, cuyos resultados no han sido divulgados por el régimen chavista. El Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo de la Unión Europea y que representa a los partidos políticos de los distintos estados de la Unión, ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Un avance bastante importante para la oposición, que continúa luchando por el reconocimiento de esta realidad ante las constantes arbitrariedades y el incremento de la represión por parte del régimen. El Parlamento Europeo tiene 720 escaños, divididos en varias bancadas. Hay 8 bancadas y las mayoritarias son 2.
la del llamado Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que serían los socialdemócratas, la izquierda supuestamente moderada. Bueno, en cuanto al reconocimiento de la presidencia de Edmundo González Urrutia, han habido 309 votos a favor y 201 en contra, además de 12 abstenciones. ¿Qué bancadas estuvieron a favor de este reconocimiento? Bueno, el Partido Popular Europeo, donde se encuentra el Partido Popular de España, los conservadores y reformistas, que es donde se encuentra, por ejemplo, el partido de Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, el partido es los Hermanos de Italia, y también los patriotas, que digamos es la derecha dura del Parlamento Europeo, donde se encuentran partidos como, por ejemplo, Vox de España. En cuanto a las bancadas que se han posicionado en contra del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente, es decir, que se han posicionado en contra de la resistencia democrática en Venezuela, tenemos a la bancada de los socialdemócratas, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que es la bancada dentro de la que se encuentra el Partido Socialista Obrero Español, el partido oficialista, el partido de Pedro Sánchez. Por otra parte, también se han posicionado en contra quienes integran la bancada llamada la izquierda, que acoge a los diversos partidos comunistas de la Unión Europea. Llama la atención que el Partido Socialista Obrero Español, en el marco pues, de esta votación al interior del Parlamento Europeo, haya votado en contra del reconocimiento de Edmundo González Urrutia, en vista de que es el partido de gobierno en España, el partido del gobierno que ha otorgado asilo político al presidente de Venezuela, ¿no? Y teniendo presente el peso del liderazgo que tiene Pedro Sánchez al interior de su partido, más aún en esta coyuntura, tenemos claro qué posición tiene este partido con relación a la situación que se viene dando en Venezuela ante los constantes abusos del régimen de Nicolás Maduro. Han votado los socialdemócratas europeos, incluidos los del PSOE, al lado de los comunistas que respaldan y apoyan todas las dictaduras socialistas latinoamericanas, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia en su momento, hasta ahora. Y bueno, esto llama la atención. Y por otra parte, esta resolución a la que se han opuesto la izquierda tanto moderada, supuestamente moderada, como la izquierda radical europeas, se han opuesto a lo siguiente. Entre otras cosas, se reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democrático en Venezuela. Y también se reconoce el liderazgo de María Corina Machado, recordando en esta resolución que ella ganó las elecciones internas de la Plataforma Unitaria Democrática con más del 92% de los votos. Entonces se le reconoce también el liderazgo. Además piden a la Unión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y democráticamente elegido pueda acceder a su cargo el 10 de enero, que es la fecha en la que debería hacerlo de acuerdo al sistema político, a la Constitución venezolana. Y por otra parte, condenan abiertamente, enérgicamente, el fraude electoral perpetrado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, presidido por Elvis Amoroso, abierto militante del chavismo. Ahora, con relación a esta postura del Parlamento Europeo, ¿qué es lo que ha señalado Edmundo González Urrutia? Escuchémoslo. El pasado 28 de julio, el pueblo venezolano se expresó de forma contundente para emitir un mandato claro a favor de un cambio democratizador. Las actas oficiales que demuestran nuestro triunfo están a disposición del mundo entero. Hoy, a mes y medio de tales elecciones, el régimen, en lugar de reconocer el deseo de cambio de los venezolanos, han desatado una terrible oleada represiva. 25 asesinatos, decenas de exiliados y más de 2.000 detenidos, incluyendo niños y adolescentes, son el saldo de estas últimas semanas. Por eso, ante la claridad de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones en Venezuela, las democracias del mundo deben pronunciarse y deben hacerlo conforme a su principio inherente de apego a la verdad y a la voluntad soberana de los pueblos. Considero llegada la hora de solicitarle a Europa una vez más
y más enérgicamente que nunca, lo tanto que ésta pudiera hacer desde su actuación colegiada a nivel internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer la soberanía popular expresada en las urnas el pasado 28 de julio. Desde aquí me declaro dispuesto a no dejar impune los crímenes y violencia que se nos ha impuesto a los venezolanos. Bueno, en este comunicado, además, Edmundo González Urrutia reafirma que es circunstancial su presencia en Europa, porque pretende asumir el cargo de presidente el 10 de enero. Esperemos que esto se pueda lograr. En todo caso, esto constituye una importante victoria a nivel diplomático de la oposición venezolana. Si bien no es un reconocimiento oficial de la Unión Europea, lo es de uno de sus órganos más representativos. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el Medio Oriente. Seguimos en Informe Extra. Este martes y este miércoles se ha dado una operación sin precedentes del Mossad, por lo menos atribuida al Mossad, en contra del grupo terrorista libanés Hezbollah, una organización terrorista que es auspiciada por el Estado de Irán y que es un grupo terrorista que viene desde hace bastante tiempo lanzando misiles contra el norte de Israel. Recordemos que tras el ataque del 7 de octubre del año pasado, que dio lugar a la guerra en la Franja de Gaza, un ataque protagonizado por la organización terrorista Hamas, al día siguiente Hezbollah, desde el norte del territorio de Israel, en Líbano, empezaron a lanzar misiles, lo que ha obligado a Israel en su momento a retirar a decenas de miles de civiles que viven en zonas que podrían verse afectadas por estos misiles. Han evacuado en su momento entre 60.000 y 80.000 civiles, por lo que resulta bastante importante para el gobierno de Israel asegurar esa zona y teniendo presente que han concentrado sus fuerzas en la Franja de Gaza en el marco de su guerra contra el grupo terrorista Hamas. Ahora tienen que ver la forma de asegurar su territorio en contra de Hezbollah, que es una organización terrorista mucho más grande y organizada que Hamas. Incluso su ejército podría parecer un ejército formal y controlan buena parte del territorio libanés. El punto es que sería bastante preocupante lo que puede venir después de este ataque simultáneo en el que lograron hacer estallar de manera sincronizada miles de Vipers y de walkie-talkies que estaban en posesión de los militantes de esta organización terrorista, generando muchas bajas a esta organización. Y esto puede conducir a una escalada teniendo presente que los antecedentes que se han dado. El líder del grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha señalado que esto es una declaración de guerra, que esto constituye una declaración de guerra. Habría que tener en cuenta desde cuándo se da esta guerra en vista de que desde hace bastante se vienen lanzando ataques entre uno y otro bando. Además de esto, como lo venía señalando, con relación a los antecedentes del conflicto entre Hezbollah y el Estado de Israel, sería preocupante la escalada en vista de que podría darse quizá una intervención como la que se dio en el 2006 en Líbano, o peor aún, como la que se dio en 1982. O peor aún, una respuesta más directa del Estado de Irán, que en su momento señaló que tomaría represalias contra Israel tras la muerte del líder terrorista de Hamas, Ismail Haniyeh, en el mismo Teherán. Entonces, son muchas puertas que se pueden abrir, pero todo apunta a que, al margen de esta escalada, podría haber una aún mayor, con consecuencias bastante preocupantes. Por lo pronto, Israel tiene el objetivo de asegurar el norte de su territorio de un grupo mucho más organizado que Hamas, que es Hezbollah, y para ello, actualmente, en estos días, se están dando bombardeos en Líbano por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.